Buen día para todos. El día de hoy en clase de Ciencias Sociales vamos a trabajar Derecho Internacional Humanitario. ¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario o DIH? Es el conjunto de normas que rigen las distintas formas de guerra en tiempos de conflicto. Trata de minimizar el daño que se produce a la sociedad. Como un principio fundamental tanto del DIH, Derecho Internacional Humanitario, y de los derechos humanos, se puede identificar que la protección de la vida, la salud y la dignidad de las personas es el principio fundamental de estos dos tipos de derecho. Por tanto, podemos identificar un núcleo fundamental entre estas dos formas del derecho: principio de inviolabilidad, no discriminación y seguridad. Es decir, tanto en el derecho internacional humanitario como en el campo de los derechos humanos, lo que se estipule y lo que se establezca en ellos tienen un principio de inviolabilidad, es decir, no se pueden vulnerar bajo ninguna circunstancia. 2. De no discriminación, es decir, no se puede hacer una discriminación por condiciones de raza, género, religión, etcétera, dentro de este campo. Aplica para toda la condición humana y deben garantizar una seguridad mínima, así como una confianza en los ordenamientos jurídicos y en las maneras de los procederes, tanto en el DIH como en los derechos humanos. Aquí podemos identificar las diferencias entre el DIH y los derechos humanos. El DIH se centra principalmente en la protección de las víctimas de los conflictos armados y reglamenta los métodos y medios de combate. Es decir, es un derecho que aplica solamente en situaciones de conflicto o de guerra. En cambio, los derechos humanos garantizan el ejercicio de derechos y las libertades fundamentales y aplica en todo momento. Todo lo contrario sucede con el DIH, que aplica solamente durante guerras y conflictos, como se decía anteriormente. Sin embargo, no perdamos de vista que cumplen un objetivo común, que es la protección de la vida, la salud y la dignidad de las personas. El DIH y los derechos humanos, como vimos en la presentación de Derecho Internacional Público, contribuyen y hacen parte sustancial de este. Vemos cómo el DIH aplica solamente para conflictos armados y se rige por una serie de acuerdos y tratados que han establecido sus principios. En un primer momento encontramos el Derecho de Ginebra establecido en sus diferentes convenciones. Además existen una serie de protocolos adicionales que establecen los principios de guerra internacional y los principios de conflicto armado. Y asimismo podemos encontrar el artículo 3 común. También encontramos dentro de la legislación que rige el conflicto armado los derechos de la Haya, normas relativas a la limitación de los medios y métodos de combate contenidos en tratados, medios ilícitos como armas químicas y bacteriológicas o métodos ilícitos, envenenamiento de las aguas o bombardeo indiscriminado. Asimismo también encontramos el derecho internacional de guerra y el derecho interno asociado al conflicto armado interno. ¿Por qué? Porque los conflictos pueden ser tanto internos como externos. Entonces hablamos de un contexto de guerra internacional o de conflicto armado interno. ¿Qué es el DIH? El derecho internacional humanitario es un conjunto de principios y normas que por razones humanitarias tiene por objeto limitar los métodos empleados en los conflictos armados, así para proteger a las personas que no participan o han dejado de participar en estos. Entonces aquí tenemos ya una definición más amplia de lo que es el DIH. ¿Cuándo se aplica el DIH? El DIH se aplica únicamente en casos de conflicto armado o de guerra internacional. No se aplica en otras situaciones de violencia tales como tensiones internas, disturbios interiores, ejemplo, manifestaciones seguidas de operaciones de mantenimiento o del orden público. Ahí ya lo que aplica serían los derechos humanos y el ordenamiento jurídico interno de los estados, u otros actos de violencia que son aislados. Veamos cómo se componían el DIH principalmente por los convenios de Ginebra. Estos son establecidos o agrupados y organizados desde el año 1949, posterior a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. La primera convención de Ginebra, que es tomada desde el año 1864, establece una serie de reglas y normatividad en cuanto al tratamiento de heridos y enfermos de los ejércitos. La segunda convención de Ginebra también nos habla de heridos, enfermos y naufragios en el mar. La tercera convención de Ginebra habla de los prisioneros de guerra y la cuarta convención de Ginebra de las personas civiles. Los principios del DIH son los 5 que se presentan en la diapositiva.
De humanidad, el respeto a la persona humana ante todo, y aquí sí tenemos un fuerte vínculo con los derechos humanos. De distinción, distingue entre quienes participan directamente y quienes no. Implica dos situaciones: distinguir entre combatientes y no combatientes, y entre objetivos militares y bienes civiles. Es decir, se debe hacer una distinción entre objetivos y población militar en relación a objetivos y población civil. De limitación, las partes tienen límites al uso de métodos y medios para hacer la guerra. Recordemos que había tanto métodos como modos ilícitos que se describían en diapositiva anterior. De proporcionalidad, los medios utilizados no deben causar a las víctimas daños excesivos con relación al resultado global esperado. Al desarrollar la operación militar no se debe exceder el uso de la fuerza. Asimismo, también se limita lo que se conoce como el derecho a la defensa propia. La defensa propia se tiene que dar bajo el principio de proporcionalidad. No se puede generar más daño del que se recibió. Y por último, de no reciprocidad. Las acciones de una parte no deben ser excusa para que la otra parte cometa acciones similares. Es decir, si la contraparte se salta los principios o las normas establecidos en el DIH, no le da autorización a la víctima de equipararse en sus acciones al victimario. Por tanto, esto favorece la posibilidad de una negociación política o acuerdo humanitario entre las partes del conflicto armado. Y no podía faltar un elemento o una estadística que nos muestra la situación del DIH en Colombia, a partir de una estadística que se nos muestra del año 2016, el incumplimiento de normas humanitarias en 2016 en Colombia. Es un balance de lo documentado por el Comité Internacional de la Cruz Roja en las 22 zonas donde se concentran sus actividades. No todos estos incidentes sucedieron durante el 2016 ni deben ser interpretados como una tendencia nacional. Sin embargo, 838 posibles infracciones del DIH y otros principios humanitarios. 40% de los casos afectaron a mujeres y menores de edad. 18.671 personas fueron afectadas y ahí podemos identificar las regiones donde se documentan más infracciones: Chocó, Antioquia, Norte de Santander y Caquetá. Todo esto dentro del marco de un conflicto armado colombiano que tiene alrededor de más de 60 años.